Bien, alumnos, vamos a empezar la clase de hoy con el tema acerca de las técnicas narrativas. Hay que mencionar en un principio a estos cuatro escritores de la literatura latinoamericana: Mario Vargas Llosa, peruano; Carlos Fuentes, mexicano; Julio Cortázar, argentino; y Gabriel García Márquez, en Colombia. Estos cuatro escritores llevaron la literatura latinoamericana a un nivel bastante alto y muy competitivo. Es necesario mencionar que aquí se encuentran dos premios Nobel, ¿no? Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, y escritores que estuvieron mencionados para muchos premios y muchas consideraciones, y marcaron escuela en sus diferentes tipos de escritura, ¿no? Esos escritores llevaron y usaron las técnicas narrativas por una necesidad de su propia manera de escribir, de propia manera o lo que tenían que ellos que decir, ¿no? Bien, ¿qué son las técnicas narrativas? Son estrategias discursivas lingüísticas que muchos escritores utilizan para enriquecer el lenguaje de sus obras y mantener la expectativa del lector. Claro, utilizan, modifican y alteran el lenguaje para que el lector esté pendiente de la obra, ¿ya? Lo vamos a encontrar principalmente en el cuento y la novela, ¿ya? Y se originaron en el siglo XX, principalmente con los ismos europeos: el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, ¿no? Influyeron en la poesía, pero luego esas mismas técnicas de la poesía van a ser trasladadas a la narrativa. También hay que mencionar el aporte de movimientos como el psicoanálisis. Sigmund Freud buscó el viaje al inconsciente, que se explore el inconsciente, y eso llevó a que los escritores como los surrealistas, ¿no? Surrealismo, lleven a un nuevo modo de escritura, ¿no? La escritura automática, ¿no? Eso luego va a generar técnicas narrativas, como por ejemplo el monólogo interior, ¿no? Y la teoría de la relatividad también alteró el arte del siglo XX, al ver una especie de visión distinta de lo que es el tiempo. También eso generó el flashback, ¿no? Otras técnicas literarias que vamos a tocar ahora. Las técnicas literarias no se usan al azar, sino que responden a una necesidad del autor y del mensaje que se quiera transmitir. Eso quiere decir que no utilizo una técnica narrativa porque me dio la gana, sino porque depende de la obra que estoy escribiendo. Si necesito hacer un flashback, que mi personaje está recordando algo, muy bien, lo utilizo. Si no, pues no hay necesidad de hacer esa técnica, ¿no? Si tengo muchas personas que cuentan una historia, pues puedo hacer un monólogo múltiple, ¿no? Y así vamos a ver las técnicas, pero en función a lo que yo como autor quiero decir o quiero transmitir en mi obra, ¿no? Bien, empecemos con la primera técnica. Tenemos la perspectiva múltiple, cuando varias personas, varios personajes cuentan una misma historia desde diferentes puntos de vista. Tenemos un fragmento del Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez. Patricio Aragonés, su doble perfecto, que había sido encontrado sin que nadie lo buscara cuando le vinieron con la novedad, mi general, de que una falsa carroza presidencial andaba por pueblos de indios haciendo un próspero negocio de suplantación, que habían visto los ojos taciturnos en la penumbra mortuoria, que habían visto los labios pálidos, la mano de novia sensitiva con un guante de raso que iba echando puñados de sal a los enfermos arrodillados en la calle, y que detrás de la carroza iban dos falsos oficiales de a caballo, cobrando a mano moneda dura el favor de la salud. Imagínese, mi general, qué sacrilegio. Pero él no dio ninguna orden contra el suplantador, sino que había pedido que lo llevaran en secreto a la casa presidencial. Si te das cuenta, aquí hay la intervención. Imagínese, mi general, aquí hay una intervención de una segunda voz. No es la que siempre está narrando, ¿no? Una voz imparcial, no. Aquí hay una voz de un soldado, y lo usa pues con su tono popular ser, ¿no? Entonces, eh, tenemos dos personas, el narrador y una persona más que interviene en la historia contando lo que está pasando con este suplantador, ¿no? Bien, acá tenemos la perspectiva múltiple. Tenemos el monólogo interior, que es una técnica planteada por primera vez en la obra Ulises del escritor irlandés James Joyce, donde el discurso no pronunciado, aquello que no se va a decir, aquello que no se expresa con las palabras, sino que queda dentro de la memoria, dentro de la mente del personaje, es lo que la gente calla, ¿no? Lo que la gente evita decir, lo que está en tu cabeza como tu inconsciente. Muy bien, el monólogo interior se trasladó a la narrativa en la obra de James Joyce. Acá tenemos uno de sus mejores representantes, Mario Vargas Llosa, en su obra La ciudad de los perros. Era machaza, la hacían volar a patadones y ella volvía a la carga, ladrando y mostrando sus dientes, unos dientes chiquitos de perrita muy joven. Ahora ya estaba crecida, debe tener más de 3 años, ya está vieja para ser perra. Los animales no viven mucho, sobre todo si son chuscos y comen poco.
No recuerdo haber visto a la malpapeada coma mucho. Algunas veces le tiro cáscaras. Esos son sus mejores banquetes. No sé a quién se le ocurrió ponerle malpapeada. Nunca se sabe de dónde salen los apodos. Cuando empezaron a decirme boa, me reía y después me calenté. A todos les preguntaba, ¿quién inventó eso? Y todos decían fulano. Entonces estamos viendo que aquí estamos leyendo nosotros lo que piensa el personaje. Y esa es la idea de una técnica como el monólogo interior. Leemos sus pensamientos. Por primera vez nos metemos en la cabeza de los personajes. Bien, seguimos con la interacción lectoral. En este caso estamos planteando que no se haga una lectura simple de las ideas, de las historias de los personajes, sino que hay reglas para leer el libro. ¿Y qué mejor representante de eso que es Rayuela de Julio Cortázar? El libro te dice cómo tiene que ser leído, el libro te dice a ti cómo debe ser explorado, cómo ser visto. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 56 hay un libro, lo que dice Julio Cortázar en su prólogo. Y de ahí en adelante el lector puede estar tranquilo sin leer todo el resto de la obra y no pasa nada. Es decir, que hay una historia del capítulo 1 al 56. Pero hay otra historia que empieza con el capítulo 73 y sigue hasta el 131. Si tú lees el libro de esta manera, con este mapa de lectura, la obra cambia, la trama cambia, la historia cambia. Entonces, es lo que está diciendo Cortázar, ¿no? Interactividad lectoral. Le dices tú al lector cómo tiene que leer tu libro y qué es lo que tiene que hacer para leerlo y entender una historia diferente. Julio Cortázar se hizo muy conocido por esta obra, Rayuela, que cambió la manera de leer unas obras, ¿no? Tenemos aquí el flashback o analepsis retrospectivo momentáneo, ¿ya? Es una vuelta al tiempo, una vuelta al pasado, ¿ya? Procuré llevar el pequeño carro de mis recuerdos hacia las varas de oro en el huerto o a las ramas de tonos verdes, resplandecientes en los fondos, en el fondo de las charcas, a una charca en particular sobre la que brillaba un enjambre de mosquitos verdes también, junto a la que oía como me buscaban, sin contestar a sus llamadas, porque aquel día fue la abuela a buscarme, vi el polvo que levantaba el coche en la ajena carretera, por llevarme con ella a la isla, para llevarme con ella a la isla. Oye, Ana María Matute, en su obra Primera Memoria, está recordando lo que ella pasó pues en una charca, ¿no? En una situación que en particular con su abuelita, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es un flashback, ¿no? Un regreso, un retorno al tiempo. Lo que tenemos aquí es un flash forward, o prolepsis, o anticipación. Vamos a nosotros a ver qué podría pasar en el futuro, no nos adelantamos a lo que podría pasar, ¿no? Es una técnica en la cual pues tú anticipas algo que podría suceder, ¿ya? En el ejemplo tenemos en la crónica una muerte anunciada, obra de Gabriel García Márquez. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo, pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían cuando él entró en la cocina para tomar el café. Se lo había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedir un poco de leche por caridad, y les reveló además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando. Entonces te das cuenta, aquí Victoria Guzmán sabe que el personaje lo van a matar, pero no dice nada. Entonces hay un caso de anticipación, prolepsis. Muy bien, con esto nosotros nos damos cuenta que se puede utilizar de manera sutil, de manera muy delicada, ¿no? Estas técnicas literarias, porque los lectores quieren generar expectativa en el lector, quieren que el lector pues no solamente vea una historia plana de inicio, nudo, desenlace, no, queremos algo diferente, queremos que el lector cree la atención, que se esfuerce un poquito más a leer, lo que Julio Cortázar llamaba como el lector macho, ¿no? El lector macho que interactúa con su obra. Muy bien, alumnos, hasta aquí la clase del día de hoy. Cualquier consulta a través de la plataforma, recuerden esas técnicas y ver el libro de actividades. Con nosotros hasta aquí la clase. Gracias.